Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy lunes, un día marcado con muchas noticias a nivel nacional, por ejemplo, a nivel del Estado. Pues, por ejemplo, se ha conocido que hace poco el Errejón, Íñigo Errejón, pues acaba de abandonar, en este caso, el acta de diputado. Y realmente esto, pues, de alguna manera le dignifica, porque efectivamente él había anunciado contra su partido que iba a ir en una alianza electoral, sin seguir y sin habérselo comunicado previamente, o por lo menos con el tiempo suficiente, a su partido, y ha decidido pues abandonar. Es lo que se debe hacer cuando alguien pues que sale por una sigla pues realmente discrepa de la estrategia o la política que lleva su partido. Don Manuel García, buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes, Jorge. También hay muchas noticias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿Qué tal, Jorge? Paqui Trujillo? Bien. No solo a nivel nacional, también Lanzarote hay un caso, Podemos, tienen un problema, y en este caso es que el Carlos Meca, el consejero del Cabildo, y que había sido, creo que, el presidente de esa formación en la isla de Lanzarote, pues no ha aceptado la derrota y se ha intentado destruir el partido todo lo que pueda. Sí, el partido ha dividido el partido en dos. Yo creo que la crisis de Podemos es a nivel nacional, que está afectando a todos lados, pero sí es verdad que aquí en Lanzarote hoy nos levantábamos con esa noticia, es que Carlos Meca y toda la gente que lo acompañaba, por ejemplo, los consejeros que están con él en el Cabildo, que supuestamente iban de número 2 y 3 en la lista de Nona Perera del Cabildo, el Daniel Cabecera, que es concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Arrecife y asesor directo de Carlos Meca, y algunos más de San Bartolomé, pues han decidido abandonar el partido. Esto se llama democracia. La democracia es así, o yo salgo, me presento y soy el primero, y si no, pues me voy, porque yo no acepto que otra persona ocupe el lugar que tenía que ocupar yo. Esto es así de claro, lo dijo cuando se fueron las primarias en Podemos, que si ganaba Nona Perera, él no iba a participar en esa lista electoral, por eso estaban su número 2 y 3, y ahora lo hace efectivo, yéndose del partido y creando una crisis importante dentro de Podemos. Don Carlos Isa, buenas tardes. Parece que el daño que quiere hacer, pues en este caso Carlos Meca y su gente, todo lo que puedan con las siglas de Podemos, porque no abandonan el acta, tengo entendido. Todo el daño que le pueden hacer en este caso a Nona Perera, a Leticia. Sí, ya habíamos dicho aquí que cuando Carlos Meca perdió las primarias, este señor no se iba a conformar. O sea, es un señor que por su talante, por su forma de ser, esa especie de prepotencia, esa soberbia que le caracteriza, que se le ha visto en el Cabildo durante todo este tiempo, pues no es una persona que acepte un no o que acepte una derrota. Y se ha visto ahora, ha esperado un tiempo y cuando él ha considerado prudente o oportuno, pues ha metido el hachazo y ha dejado a sus compañeros. Yo creo que efectivamente está haciendo el máximo daño posible al partido, como no está conforme con ser el número 2, como no estaba dispuesto a aceptar que otra persona estuviera por delante y le marcara el paso de la política insular, pues ha decidido romper y hacer el máximo daño posible, porque la verdad es que hace un daño terrible al partido a apenas 4 meses de las elecciones, aunque desde luego el partido también, por otro lado, por la gente que yo he podido constatar, pues dice, mira, nos hemos quitado un problema de encima, porque es un señor que, bueno, prácticamente se creía que el partido era suyo, y como dice Paqui, efectivamente las democracias son las democracias. En la democracia el que pierde asume lo que marca la mayoría, y si no, pues te vas a tu casa. Y en este caso, pues yo creo que de todas formas lo que tenía que haber hecho era, si dice que se vaya ya, porque seguir haciendo de daño al partido y seguir probablemente sea pues porque lo que muchos dicen, ¿no? Para no perder ese sueldo que tiene, pues que le queda pues ese, y además que bueno, pues se iría al paro, perdería el paro, y en fin, eso pues es doloroso, ¿no? Bueno, en este caso, Manolo, parece que en fin, lo que ellos han dicho para justificar lo que es sin duda un golpe de Estado, entre comillas, al partido Podemos en Lanzarote por no controlar él los órganos como ahora lo controlaba, y sobre todo por haber perdido por la mínima, por un solo voto, que duele más todavía, las primarias ante Nona Perera, pues parece que ellos lo que critican es que ha habido traición, ha habido deslealtad por parte de la dirección regional, que ha jugado a favor de ciertos intereses, en este caso de los que apoyaban a Nona Perera, ha puesto también por medio a María del Río, en fin, a la gente, a Leticia, en fin, a la gente que estaban en el otro bando, ¿no? Sí, efectivamente, es lo que suele hacerse cuando uno quiere irse de un sitio, acusar a los demás de las decisiones que toma uno. Yo creo que
aunque él sitúa las desavenencias con la dirección regional en el momento en el que hace esa consulta para ver si apoyaban o no a José Juan Cruz Saavedra como candidato a la presidencia en esa intentona de moción de censura, yo lo sitúo más en el momento en el que se revela la parte femenina del partido, precisamente con sus viñetas, con las viñetas que hacía en su página. Ahí sí se produce un momento de inflexión importante en la relación de la organización de Podemos con el propio Carlos Meca, y a partir de ahí hemos visto que ha descendido bastantes peldaños en los últimos meses, hasta el mismo momento en el que pierde las elecciones frente a Nona Pereira, las primarias del partido. Y si es cierto, él lo dice, y es cierto, que la organización, en este caso, la directiva regional apoyaba a Nona Pereira como alternativa a él, al Cabildo, y que en unas elecciones en las que hubo más participación de las que ellos preveían, porque se inscribieron más personas de las que habitualmente se movían en su círculo más estrecho, con lo que perdió él influencia sobre esas personas. Ahora, para mí, lo importante, ya puestas las cartas sobre la mesa, es qué hace la organización, porque no hay que olvidar que en esa nota de prensa en la que hacen pública esa situación, dicen no solamente que se va a Carlos Meca, sino que con él se va toda la directiva de Lanzarote, más aquellos que salieron elegidos en esas primarias en el segundo, tercero y cuarto puesto al Cabildo, que eran los que iban en la lista de Meca. Ante esta situación se crea un vacío de poder en la isla que tendrá que cubrirse. Y yo, en otras organizaciones que conozco los estatutos de Podemos, la verdad que no los conozco, lo que se hace es cesar sobre la marcha esta dirección, porque ellos dicen que van a esperar para irse a que acabe este mandato, pero en condiciones normales lo que se hace es ponerle una gestora, apartarlo e incluso exigirle las actas, porque evidentemente ya no es solo que ellos quieran irse, sino esa actuación de descrédito hacia el partido es suficiente causa para ponerlo fuera de la organización. Es que efectivamente desde la dirección se está analizando con lupa sus declaraciones y la del resto de componentes que apoyan a Carlos Meca, que son sus amigos que han estado siempre juntos, y en este caso lo que han dicho es que no se le permite, de momento no sé si oficialmente, pero no se le va a permitir que sigan haciendo daño en un proceso electoral tan importante para Podemos y para la izquierda en esta isla. Es que da la sensación de que lo que se intenta desde fuera es eso, torpedear, entre comillas, de alguna manera, lo que es la dirección oficial del partido. Es verdad que ellos que celebrarían la dirección, una derrota en estos momentos, una hombre, derrota es que de Nona ellos no Pereira, consideran legitimada a la candidata al Cabildo. Yo, por las declaraciones que he escuchado esta mañana de varios de ellos que han salido en medios de comunicación, pues ha sido eso, que no consideran legitimada, porque no solo eso, que es verdad que María del Río fue la que lo denunció frente a una comisión, no sé, comisión de la mujer de Podemos, y con toda la razón del mundo, desde mi punto de vista, y que lo único que se le dijo, aparte de usted, de lo que no tiene que hacer desde el momento uno que entró en el Cabildo como portavoz de Podemos. Pero sí es verdad que a nivel regional también hubo primarias y las ganó la actual dirección, que a su vez apoyaba a esta parte, a esta facción dentro pero eso es un proceso totalmente democrático. Él, cuando entró al partido, que yo sepa, cuando tú entras a un partido y tú tienes unos estatutos y te tienes que leerte esos estatutos antes de entrar y saber, o sea, me vale a mí unas ciertas normas cuando yo gano, porque la primera vez que fue elegido también se basaron esas elecciones en esas mismas normas, y ahora no me vale porque me quedo fuera. A mí me parece que eso no es de recibo, y yo pienso que tendría que dejar primero él por su cuenta y todos sus consejeros dejar el acta ya, no mañana ni pasado, ya. Y si no, del propio partido, pues establecerse las normas y pedirle el acta. Bueno, la gente está diciendo que lo que tú acabas de comentar, o no sé quién comentó, que Carlos, creo que fue el tema de que efectivamente si deja el acta de consejeros, pues dejaría de cobrar el paro, que es lo que cobraría una vez que termine la legislatura. Es decir, eso, Jorge, si él no pidió una excedencia en un trabajo anterior, porque lo lógico es que si pidió una excedencia para ir al Cabildo, pues vuelva a ese trabajo en el que estaba. Si no fue así, si lo que fue le dieron el finiquito donde estaba al ingresar en el Cabildo, sí que tiene ese problema, porque si usted abandona voluntariamente su trabajo, no tiene derecho a paro. Sí, efectivamente, pero bueno, en este caso tenemos entendido que cuando él se presentó, creo que estaba en el paro, vamos, que no tenía
en ese momento no estaba trabajando en ningún sitio. Al fin y al cabo yo creo que eso es lo de menos. O sea, evidentemente él pues estará mirando por sus intereses. De todas formas, es evidente que está mirando por sus intereses, porque como dice Paqui, efectivamente no reconocer, es que este señor tenía que haber apoyado directamente la candidatura de Nona Perera a muerte. O sea, si no, echarse a un he lado. perdido, pues te apoyo y te respaldo. Y además ha ganado la candidatura de más consenso, la más abierta, la más abierta a que se unifiquen las izquierdas en la isla, la menos radical, la menos sectaria. Ha ganado la candidatura, digamos, la menos radical de Podemos, igual que en el caso de Podemos en Madrid, a nivel nacional, ha ganado la más sectaria y la más radical, que es la que encabeza Pablo Iglesias, respecto a Errejón y otra gente que se ha ido quedando en el camino. Pues aquí es al contrario, aquí la candidatura más radical se ha quedado en el camino, ha perdido, y en vez de asumir la derrota, pues lo que ha hecho es una pataleta, y es una pataleta de niño malcriado, que es lo que le pasa a este señor, que en el Cabildo de Lanzarote se ha visto además cada vez que tenía un lance con algún consejero o cualquier otro consejero, en cuanto le llevaban la contraria, pues tenía esas pataletas que tiene este señor, que es de niño malcriado, que en política pues se pagan y desde luego tienen sus consecuencias, porque han sido sus propios compañeros los que han renunciado a él y le han puesto de patitas en la calle. No hay que olvidar que este señor se va, pero se va porque de alguna manera sus compañeros le han dicho: no te queremos como líder. Cuando a ti no te queremos como líder, claro, él se ha visto obligado a tomar la decisión de irse, y haciendo el máximo daño posible. Eso es perfectamente legítimo, pero vete con todas las consecuencias, no te vayas a mitad. Vete con todas las consecuencias, vete, deja el acta y dedícate a tu profesión anónima y punto. No te quedes ahí, ¿para qué? De aquí a mayo. ¿Qué intenta hacer estos 4 meses? Para hacer el máximo daño posible pues eso es lo que no a la recibo. Candidatura que le ganó, en este caso, a María del Río, a Nona Perera y a Leticia Padilla, que no se olviden, porque también es noticia que Leticia Padilla finalmente él había anunciado, presumido, de hecho estaba en los círculos que le apoyan, en los medios amigos que lo están utilizando como el tonto útil, pues de alguna manera vienen apoyándolo para que optara, porque no querían dejarlo fuera. Alguna representación tenía que tener este hombre, que era como el caballo de Troya ahí que tiene metido Podemos, ¿no? Para otras instituciones de la isla. Y bueno, ¿y esto qué ha hecho? Pues que Leticia al final, como no se atrevió a presentarse con Leticia y medir su fuerza contra Leticia, que también jugó claramente, la concejala fue de las personas que desde el primer momento mostró su desavenencia con y se enfrentó Carlos ya Meca. a uno de los que le están con metió, Carlos Meco, que claro, es Daniel Cabecera, con todo el derecho del mundo, el concejal porque que lo acompaña. Yo, que no soy para nada defensor de las primarias, digo, no es que no sea defensor, sino que creo que puede traer muchos problemas en los partidos políticos, pero ellos son los primeros que defienden, los que vienen a defender eso. Yo lo he dicho, oiga, pues con todas las circunstancias, tiene que usted ahora, tiene que usted aceptarlo. Pues si le han ganado, pues le ganaron por un voto, usted puede haber ganado. Y tranquilamente Nona se tendría que haber ido. Bueno, en este caso, Nona fue más democrática, que permitía aceptaba participar en la lista de él. No es que dijera que participaba, es que se presentó para ser incluso segunda. Ella no era candidata a ser primera y después en su lista iba también de segunda, o sea que ella podía ser elegida para ir segunda de Meca. De Meca, efectivamente. Pero bueno, en cualquier caso, vamos ya porque esto va a seguir. En fin, a nosotros que no nos metan en este entierro como algunos están pretendiendo. Aquí no tenemos nosotros vela en ese entierro, porque ese entierro es el entierro de Carlos Meca, de la política, tiempo al tiempo, y no nos dé más mérito de los que nosotros humildemente podemos tener en este tipo de luchas internas de los partidos políticos, que son legítimas y que existen en todos los partidos políticos, pero que no nos quieran ahora decir que por nosotros ni nada tenemos con Podemos, ni a favor ni en contra. Nosotros en Podemos tenemos gente que defiende su idea, que no compartimos en absoluto su idea, pero por eso no vamos a tener problemas personales. Al menos nosotros nunca tenemos problemas personales con las personas. Son las personas sectarias las que no quieren tener con nosotros diálogo, pues no podemos obligarles. Oiga, aquí esto está abierto para el que quiera, es una casa abierta informativamente para todo el mundo, pero claro, cuando ellos no quieren, pues no vamos a obligarles a que vengan por aquí. En cualquier caso, insisto, la victoria, vamos a analizar rápidamente, la victoria en este caso, la victoria no, es que no se presentó nadie,
a las primarias en Arrecife y al final pues Leticia Padilla era la candidata. Pero también cuenta con el apoyo de parte de la mayor parte de la agrupación, porque hace poco también participaba y salió elegida presidenta para la Secretaría General de Podemos en Arrecife y salió elegida por encima de Daniel Cabecera, que era el otro concejal que está con ella y el que se enfrentó a ella. Yo creo que es no creo que discutan esa candidatura por ninguna de las partes. Yo creo que tiene sentido que no sea sino una candidatura, entre otras cosas, porque si la parte que está enfrentada pues se sale de la organización, pues tampoco se va a presentar. No, ya lo dijeron que no, que renunciaban. Por eso te digo, es que si se van a ir, por lo lógico que renuncien a ser candidatos, no van a presentarse para ganar y después irse. Lo que sí es verdad es que se explica de muy mala manera que gente que lo que están haciendo aquí es llevar una franquicia, se creen precisamente que son los propietarios de esa organización y además se creen que son el sustento de esa organización, cuando sabemos que en el 2015 los resultados de Podemos en Lanzarote tiene que ver más con ese movimiento nacional y con lo que significaba hacia la izquierda la existencia de Podemos que con el propio protagonismo de quienes iban en lista. Tanto es así que la mayoría de la gente de Lanzarote, gran parte de los que votaron a Podemos ni tan siquiera sabía quién era Carlos Meca, que era el que más protagonismo tenía. No, y peor, Esto se lo ha labrado salió el elegido propio un senador que nadie conoció y después se repitieron esas elecciones y ya la gente se dio cuenta de la cara y dice, bueno, vamos a mirar a ver quién tal, pero en esa ocasión ganó el senador que presentaban Podemos y que no había salido ninguna foto de él. Es que en esas elecciones, partidos como Podemos, que no se sabía todavía la fuerza que tenía, era mejor no conocer al candidato. Cuando menos lo conociera era mejor. Lo que quería decir era que esto es fruto de la política que ha llevado el dirigente de Podemos en Lanzarote, que ha sido una política muy personalista, donde él ordenaba y donde él y 4 compañeros pues se repartían el tema y el resto pues a obedecer. Y esa especie de sectarismo también que se ha visto dentro de la oposición, donde no había posibilidad de hablar de absolutamente nada, donde todo era el insulto, la descalificación, el radicalismo más absoluto, donde solo por el hecho de tú estar en un partido ya estás descalificado para formar parte de ningún gobierno, donde solo por ser de las de X siglas ya no tienes ningún tipo de legitimidad moral, y yo, sin embargo, por ser de Podemos o ser de izquierdas, estoy por encima de ti. Esa política es la que le ha llevado a Meca al barranco por el que se ha precipitado. Ha sido eso, no ha sido otra cosa. Y han sido sus propios compañeros los que le han dicho, mira, majete, perdón por la forma de hablar, mira, compañero, hasta aquí hemos llegado, no puede ser, no puedes utilizar las viñetas, esas viñetas agresivas, chabacanas, barriobajeras, para atacar a todo el mundo, para utilizarlas políticamente. Y eso es lo que le ha llevado ahí, nada más. Y los posicionamientos radicales, el resto es... pero sobre todo yo lo que me gustaría, porque esto ya más allá de lo que dice Carlos, que efectivamente mucho de eso hay, pero sí es cierto que aquí el problema es que ahora lo que se quiere es hacer daño a las candidaturas de Podemos. Es que donde está el problema, aquí yo votante de Podemos, si yo fuera votante de Podemos, pues estaría alucinando, ¿no? Digo, pues, pero este chico que estaba representando a Podemos ahora lo que quiere es dañar a la candidatura en este caso del Cabildo y de María del Río en el Parlamento, porque están tratando con estupideces de intentar de intoxicar para perjudicar a esta persona. Por ejemplo, con Leticia se meten menos porque Leticia, en este caso, le ha ganado por todos los lados. Y además, además, sí, pero Leticia, aparte de eso, ha jugado un papel que yo creo que es el papel que debe jugar una oposición, que es a los temas de intereses de Podemos, ¿no? Oye, intentar defender de la pobreza, la gente de los más débiles, claro. Pero a otro eso le interesaba un poquito. Lo que iba a comentar antes, un anexo al Palacio de Justicia, claro. A mí me parece bien que los partidos políticos denuncien donde tienen que denunciar, pero el Cabildo tiene que ser el foro de otro tipo de asuntos. Y yo, que recuerde de Podemos, pocos asuntos que nos interesaran a todos se salieron adelante, porque temas de la isla, temas que afecten a los ciudadanos,
a Arrecife y tal, no ha habido. después Y lo que va- se y después pretendía, Paque. lo decía la propia Nona Pereira aquí, lo que se pretende ahora es un poco cambiar de estrategia y ir hacia esos problemas que se están enquistando y que necesitamos sacarlos. Y después con el tema del disfraz de la lucha de contra la la decencia no, y y de de la la lucha contra la corrupción. corrupción, que después estaba obsesionado con ciertos empresarios y lo demás le importaba un pito, los demás podían robar lo que quisieran, que haga lo mismo, pero oye, obsesionado con un empresario y con un político y punto, lo demás le daba lo mismo. Y claro, esto es la gente que vive el día a día, la gente de Argana, la gente que vota, que se siente que están marginados o que tienen problemas, la gente de los barrios, ven que Leticia se preocupaba de esos problemas y el otro estaba hablando de cosas que ellos ni le iban ni le venían, ¿no? En este sentido. Pero bueno, ya el tiempo dirá en este caso lo que ocurra tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Arrecife, además del Parlamento. Lo que sí está claro es que esta elección va a ser muy complicada para todo el mundo. Hay bastante incertidumbre de lo que puede ocurrir, porque con tantos mensajes cruzados. Pues yo creo que esto le va a venir muy bien al partido. Yo creo que esto le va a hacer subir al partido, porque el partido es lo que estábamos hablando antes, efectivamente. O sea, se han olvidado de los temas sociales, se han olvidado de los problemas ciudadanos y ahora el partido va a tener otro mensaje, que va a calar y van a ver que hay una fuerza de izquierdas que de verdad tiene interés. Hombre, pero no beneficia la división, pero la división no beneficia en este caso. Claro que la pretensión de los que se han ido, de los que han provocado la extinción, no es precisamente esa, no es que hacer daño no y lo hacen reventar. precisamente porque creen que estando ellos fuera es mejor para el partido, lo hacen porque creen que con ese movimiento van a dañar las expectativas, aunque también puede ser un órdago a estas alturas para ver si pueden revertir la situación, porque no es solamente Meca, es que se llevan a gente que tenía garantizado un puesto en el Cabildo, por ejemplo, la que va de segundo o de tercero, pues evidentemente tienen muchas probabilidades de salir, aunque sea con Nona Pereira. No sé si es que va una especie de órdago para que la organización revierta esa situación, lo que me parece a mí imposible de todas las maneras. Otra opción se produce después de la operación de Rejón en Madrid, es que se estén planteando tener ellos su propia chalanita para navegar en estas aguas electorales, o también de beneficiar en las elecciones al Partido Socialista, pero es que hasta esta situación, el que el Partido Socialista pudiera estar contento con este problema, me parece desafortunado, porque lo que necesita el Partido Socialista para producir un cambio en el Cabildo no es subir un consejero o bajar un consejero, sino conseguir una mayoría suficiente para desplazar al centro derecha. Pero esto beneficia al PSOE. Beneficia la a la división. saca más votos, pero van a tener menos consejeros. No, pero ese consejero que tú dices puede ser decisivo para que pueda Pero es que gobernar. si Podemos se desinfla, si Podemos se queda con uno y ellos no suben sino uno, han perdido uno en la operación. Es que la cuestión es... tampoco lo sabemos. Si No, va a- por saber no sabemos estamos nada. especulando, pero es verdad que en principio el PSOE no de cara a la galería, pero sí de cara, digamos, internamente. Yo he hablado con varios y, hombre, te dicen que a ellos le beneficia, dado que no ha sido Meca, que era el que ellos tenían preparado, porque Meca el único problema que tuvo para pactar en las anteriores elecciones, en la fallida moción de censura, fue porque era el candidato del PSOE, era Pepe Juan. Y él decía que había que cambiar a Pepe Juan. Hombre, quería hasta imponer el candidato del Partido Socialista, ¿no? Ya es una de las cosas de la... Pero esto va a hacer que la gente ya deje de hablar de Meca y hable más de la candidata, que es Nona Pereira, entonces, y de Leticia Padilla, porque hasta ahora se hablaba de Meca, solo se hablaba de Meca, y eso no traía votos, lo único que traía era... Sí, pero Carlos, tener al caballo de Troya Dentro metido de tu dentro de casa. Podemos, Por eso, hombre, por eso te digo cuatro meses... por eso te digo que se vaya, o sea, que se vaya. Cuando la dirección llegan regional rumores, hará la dirección alguna no va a movimiento. aceptar que Carlos Meca vaya a hacer daño con su gente a las dos candidaturas principales, en este caso a las tres candidaturas principales, que es Arrecife, que es en el Cabildo, a Nona Pereira y a María del Río. Y ahora mismo se está analizando en estos momentos, todavía no de manera oficial, pero sí como son estas cosas, primero se hablan oficiosamente, de ver qué solución se le da a este asunto, pero mira que Podemos las cosas se hace con mucha lentitud y cautela, pero la idea es que si esto sigue en la dinámica de hacer daño, es expulsarlo lo antes. Claro, es que son lo antes 4 meses decisivos. Pero es que ya no pueden y no hay dañar mucho más. tiempo. Ya no Claro. pueden dañar más. Yo digo, si quieres tomar una decisión, ya no tienes que esperar más porque no tiene sentido. O sea,
En la nota de prensa que ellos Ya lo ponen, dice, no sí. solamente dice que abandonan la organización, que no tienen interés en ella, que no creen en la candidata, que creen además que se actúa con deslealtad e incluso apuntan a que esta candidata nace pues de una traición a los propios Sí, sí, lo objetivos dicen de la organización. A partir de ahí, si usted no toma decisiones, no las puede tomar. ¿Qué van a hacer ellos? Salvo ponerse desnudo encima del Gran Hotel, ya poco más pueden hacer. Bueno, vamos con otro tema porque tenemos mucho más temas y de esto vamos a seguir hablando largo y tendido en los próximos días. Bueno, simplemente decir que parece que el pirómano, el posible pirómano, actúa de nuevo, en este caso quemando contenedores, ya le llaman el pirómano del contenedor. No se sabe si es el mismo, pero hay ya datos por la forma y cómo actúa, de que puede ser uno o dos, pero que pueden ser las mismas personas o la misma persona el que se ha dedicado a quemar este fin de semana también, un mismo día, pues creo que siempre es el fin de semana. Siempre el fin de Y además semana. por la noche, la madrugada del domingo, generalmente. Se va que cuando se regresa a su casa después de estar por ahí, pues se dedica Sí, pero a dejar de huella, ¿no? todas Pero maneras, nosotros nos reímos, pero esto, aparte de No tiene causar un ninguna daño gracia. al bien público, porque todos esos contenedores no, y que son puede dinero que hay crear que algún reponer. problema más. Aparte de eso, es que un día van a quemar una casa O un coche. o un que coche está al lado, y que va a explosiona, estallar o- un tanque de gasolina y va a crear un problema. Es verdad que no es fácil, no es fácil porque yo hemos hablado con la policía y es que dice que eso es imposible porque no se pueden poner... Ahí tiene que ser la colaboración, Ciudadana. ciudadana. Eso es importantísimo, que se sensibilice y además yo creo que se gratifique las colaboraciones de los ciudadanos y verá usted cómo se acaba con esto. Más hoy que cualquiera te hace Ponle una foto con el recompensa, móvil. Exacto. Hay campañas, la por propia parte de una del pista de servicio quién es y ya de está. emergencia de los bomberos, hay campañas que se han iniciado y que se han llevado a los colegios y demás, y también por parte del propio ayuntamiento, porque es que son muchos los contenedores, hablaban que eran 22 quemados y 300 afectados en solo un año, o sea que me parece muchísimo, Eso y es. además sabiendo que es eso, yo he hablado con algunos de los bomberos y sí que identifican a una o dos personas que son las que hacen todos los fines de Y el semana, o coste casi es todos los altísimo, fines de semana. Porque no eso. son solo los 1.000 euros del contenedor, es que a eso despliegue sumaré de- desplazar a bomberos, Claro. a seguridad ciudadana, Todo el policía, servicio. que se queman coches además que están en los aledaños, En alguna se ocasión. queman casas, Mm. fachadas. fachada que hay que pintar, en fin. Bueno, por cierto, que una mala noticia que recibíamos, al menos el mundo de la prensa en Lanzarote, es que moría el que fuera director de la cadena SER en los años 90, creo que hasta el principio del año 2000. Estamos hablando de Rafael Ramírez Morales, que en este caso tenía 56 años, si no me equivoco. Paqui, no sé si tú tuviste 56. alguna... Yo tuviste- sí tuviste lo algún conocí, no trato. tuve demasiado trato con él, creo que fue cuando se inició un poco la cadena SER aquí Sí. en lo que es la programación local y demás, y estuvo muchos años ahí. Sí coincidíamos en las comidas y en los actos de la Sí, de la prensa y prensa demás, y porque es de la época nuestra, pero no sé si Manolo lo conoció No un sé si poco tuviste más. más- No, sí, yo tuve incluso la posibilidad de estar con él en Venezuela en un viaje ¿Ah, sí? institucional que se hizo y demás. Era una excelente persona que al final, en los últimos años, sufría algún trastorno que le hizo pues transformar su forma de actuar y de responder ante la realidad que tenemos que afrontar cotidianamente, y eso es lo que le hizo que se fuera apartando de los medios y pasar a tener una experiencia vital mucho más compleja. Bueno, pues de aquí darle el sentido pésame a Muchas su familia. Creo que tenía un hijo de una anterior relación y en este caso pues darle un sentido pésame. Moría en Barcelona, tengo entendido. Sí, por lo visto se había trasladado allí. Sí, se había trasladado, ahí convivía con otra mujer, otra persona y de una relación posterior y bueno, pues creo que fallecía al parecer por una muerte repentina. Y vamos ya con el invitado, que hoy tenemos a Pedro Sanginés, presidente del Cabildo de Lanzarote. Bueno, pues ya está aquí el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, creo que recién llegado de la octava isla de la Isla Graciosa, porque hoy fue una jornada histórica para esa isla. Hoy se celebraba el primer Consejo de Gobierno de la historia en esa octava isla, presidido por el presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista en este caso, Fernando Clavijo. Don Pedro Sanginés, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Don Pedro, viene usted de la Graciosa, creo que recién llegado, dieron una rueda de prensa, exactamente qué es lo que ha habido.
Bueno, pues yo creo que un gesto bonito, perdón, la política de gestos es importante. Después de la Graciosa ha sido considerada octava isla, que en la praxis yo no tengo muy claras cuáles son las consecuencias reales de esta declaración, y el presidente del gobierno pues explicó lo más destacable que había hoy como novedad para la isla de Graciosa, y es que además de esos casi en torno a 5 millones de euros que se destinaron de manera extrapresupuestaria, esto también hay que decirlo con claridad, esto no está computado en los presupuestos generales de la comunidad autónoma insularizados para la isla de Lanzarote, cuando hablamos de esa foto presupuestaria. 5 millones de euros, decía, para el saneamiento a uno de los espacios más sensibles y singulares naturales de Canarias, la reserva marina más grande de Europa. Quiero decir, en donde está encatinada Caleta de Cebo, que es donde se ha hecho el saneamiento, casi 5 millones de euros de inversión. Pero para que esto funcione tiene que tener conexión a las viviendas y, en definitiva, al saneamiento. Y el gobierno va a habilitar una partida de casi 2 millones de euros que subvencionará al consorcio, para que sea el consorcio el que conecte las casas, digamos, al saneamiento. Esta es quizás la novedad más importante que trasladaba hoy el gobierno. Para entenderlo, ya está el saneamiento, lo que es el enlace principal, pero ahora hay que enlazar a cada una de las viviendas. Exacto, los ramales. Los ramales. Eso es lo que anunció el gobierno. El Cabildo quiso explicar también a los gracioseros los dos grandes proyectos con fondos del gobierno también que hay. En licitación en estos momentos un plan de embellecimiento permanente, es decir, por 3 años, 5 peones, lo mismo que está en licitación, algo más avanzado este segundo, 5 proyectos para la isla de Lanzarote, son 5 cuadrillas permanentes también durante 2 años, lo mismo que en La Graciosa, que irán acompañadas de un plan de choque. Recordará que presentamos el año pasado, no pudimos arrancarlo, un plan de 700.000 euros financiado por el gobierno, Cabildo y Ayuntamiento. Para nuestra agradable sorpresa, el gobierno habilitó por sí mismo los 700.000 euros, están pintados, con lo cual, si el Ayuntamiento y el Cabildo mantenemos el compromiso, que lo haremos, es 1 millón de euros para un plan de choque, en torno a 200.000 de plan de choque, por allí hay mucho escombro, mucha chatarra en la isla de La Graciosa, y el resto será una encomienda probablemente a GEPLAN o varias, para distintos proyectos de intervención, de embellecimiento en el litoral, en los muros, en el entorno del campo de fútbol, del centro sociocultural, del embarcadero, etcétera, etcétera. Yo creo que 2 partidas pues muy importantes que muestran la sensibilidad del gobierno con la octava isla, ¿no? Por cierto, se ha tomado la decisión de dar nombre al puerto al muelle, bueno, al puerto de La Graciosa, o que se conocía el puerto de la Caleta de Cebo, ahora se va a llamar, creo que La Graciosa Octava Isla, es el nombre oficial. Pues lo desconocía. Nosotros también tendremos, además de ese gesto que hizo el gobierno, un pleno. Esto sí lo hemos hecho en la Isla Graciosa, creo que será el segundo en la historia, por lo menos yo recuerdo haber hecho uno, como presidente, si no me falla la memoria. El día 1 de marzo, ahí contaremos otros muchos proyectos que tenemos, en fin, de bienestar social, de centros de mayores, de ambulancias medicalizadas, de vehículos adaptados, un coche de bomberos que vamos a comprar, por parte del consorcio en este caso, y otras inversiones. Quizá lo que más preocupa a los gracioseros es el PRUC. Hoy explicaba el consejero Chedey Eugenio que la solución más fácil para que haya alguna norma que aplicar, porque a día de hoy está en un limbo, ni PRUC ni norma subsidiaria, es que se apruebe antes que el PRUC, que es el plan rector de uso y gestión en general, todo un poco espeso para la gente, se apruebe el plan de ordenación de recursos naturales, que es un paso previo que se puede hacer en paralelo o de manera simultánea, pero es más rápido aprobar solo el plan de ordenación de recursos naturales, y eso por sí mismo habilita las normas subsidiarias de Teguise para que se puedan aplicar y no exista este vacío. En eso es lo que estamos. El PORN está terminado, solo falta formalizar la encomienda a GEPLAN y esperamos poderlo llevar, remitirlo en el mes de febrero más tardar, para que el gobierno lo valide, lo informe, y si así es, una vez lo apruebe, pues puede hacer en el plazo de 1 mes, mes y medio, 2 meses, tengamos una norma que aplicar, que son las subsidiarias. ¿Y para eso no es necesario que tengan ustedes ¿El órgano ambiental? Exacto. No, justamente por eso, claro, esto ha sido un tema bastante complejo. Para aprobar el plan rector de uso y gestión del archipiélago Chinijo, de ese espacio natural, sí hace falta el órgano ambiental, pero parece ser que para aprobar el PORN, que le llaman, Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que es paso previo que tienen que hacer todos los espacios naturales,
casi ninguno lo hizo, por eso se están anulando todos en Canarias. Eso es responsabilidad o competencia ni siquiera del Consejo de Gobierno de Canarias, sino de la Consejería de Medio Ambiente. Y sabes, pero me están preguntando, es un tema que interesa mucho en Caleta de Cebo, si con este plan que usted dice que se podría aprobar en poco tiempo, ¿se puede regular el alquiler vacacional o eso no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, que yo sepa. Por lo que vendrá a habilitar, para que nos entendamos, son las normas subsidiarias de ese espacio. Y cuando se aprobaron las normas subsidiarias no estaba esta problemática encima de la mesa. Eso en todo caso será tanto el PRUC como el nuevo decreto de vivienda vacacional, que yo creo que debe dar un trato singular a La Graciosa, como se lo ha dado en este aspecto a las llamadas Islas Verdes, para que pongamos un ejemplo, y así lo prevé en una disposición transitoria o adicional a la ley del suelo. Bueno, don Pedro, vamos a otros temas porque hay muchas cosas. Antes de nada, la noticia del día afecta indirectamente al Cabildo de Lanzarote, y es que Carlos Meca, su amigo Carlos Meca de Podemos, pues ha decidido abandonar esa formación por la que se presentó hace ahora casi 4 años, él y sus otros 2 compañeros, consejeros, y definitivamente han hecho una crítica muy fuerte a su propio partido. Y, en fin, ya veremos lo que ocurre, lo que hace la dirección regional. Pero a usted, ¿cómo analiza esta dimisión? Dimisión no, este anuncio de abandonar Podemos. Pues me acabo de enterar, supongo que abandonar Podemos, pero no su acta, quiero entender. Sí, en principio no abandona su acta, es lo que ha dicho. No abandona su sueldo, pero sí la formación política. Bueno, yo no voy a entrar en las problemáticas internas de otra organización política, pero parece ser, ¿no?, que entre todos la mataron, o lo mataron y él solo se murió. Pues mucha suerte a don Carlos. ¿En este caso piensa que le beneficia a ustedes? Nosotros estamos... ¿A usted personalmente? Yo sé que hoy probablemente hablaremos mucho de política. A nosotros lo que nos apetece es hablar del proyecto político. Por supuesto que haremos un balance, es necesario hacerlo para tratar de demostrar a los ciudadanos que no erraron cuando depositaron en Coalición Canaria su confianza, y sobre todo qué tenemos que ofrecer a esta isla, a su ciudad, y a su capital, quiero decir, y también a los otros 6 ayuntamientos como proyecto político. De eso es de lo que nos gustaría hablar. No estamos pensando en que nos favorece o perjudica en relación con lo que ocurre en otras formaciones políticas. Carlos, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, me ha quedado una duda sobre el tema de las normas subsidiarias. Entonces, ¿significa que las normas subsidiarias no rigen actualmente en La Graciosa? No. Ahora lo que no hay es claridad jurídica de qué es lo que rige, estando anulado. En realidad, en principio, pues está huérfano, ¿no?, de norma en vigor de aplicación, eso es lo que nos dicen. O cuando menos no hay seguridad jurídica de cuál sería la de aplicación. Parece ser que ha aprobado el PORN, sí la habría, y sin género de dudas serían las normas subsidiarias, aun cuando este no esté aprobado definitivamente, me refiero al PORN, sino publicado simplemente, hasta tanto se apruebe un nuevo plan rector de uso y gestión, que yo creo que debe corregir muchas de sus determinaciones hechas con la mejor de las voluntades probablemente, pero sin tener demasiado en cuenta que ese es un espacio fuertemente antropizado y ocupado por el hombre, ¿no? Don Pedro, ayer, antes que se me había olvidado, es que el otro día estuvo por aquí Dolores Corujo, hacía mucho tiempo que no venía por este plató de Lancelot Televisión. Oiga, y Dolores Corujo fue muy dura con usted y con la acción del Cabildo. Ya no solo a nivel, en fin, que demostró que no tiene mucha simpatía por usted a nivel personal, de hecho dijo que con usted, prácticamente vino a decir que con usted no iría ni a misa. Y dijo claramente que se olvide la gente que no va a haber un pacto entre Pedro Sanguiné y Dolores Corujo. Además, yo creo que vino con este mensaje para decirlo aquí en esta televisión. ¿Usted sí pactaría con Dolores Corujo? Bueno, la verdad es que vi esa entrevista y así como le digo que me gustaría hablar de proyectos de futuro, creo que sí, es la primera vez que estoy y que merece respuestas a algunas de las cosas que dijo. De momento le voy a responder a esta. Si hay más preguntas, le responderé a otras, y si no las hay, no. pues, Usted no sabe todavía por si acaso.
No, vamos a ver. Porque A mí de esa entrevista me sorprendió sobre todo... No, digo lo de llegar a acuerdos con Dolores Corujo, si las circunstancias lo permitiesen en ese momento. Usted hace la pregunta que considera y yo le respondo lo que le No quiero quiero responder. contestar, muy bien. Sí le responderé, pero permítame usted que le responda. Ah, ¿va a responder? Voy a responder, sí. Ah. A mí lo que me sorprendió de esa entrevista de algo más de media hora es que Dolores Corujo me citara por mi nombre y apellidos en 26 ocasiones. Está contado y algún amigo... ¿Lo tiene muy presente? Sí, un amigo me hizo una especie de sketch realmente compulsiva, ¿no? La obsesión debe ser la estrategia de tratar de polarizar la campaña porque no se entiende que cada segundo y algo una larga entrevista en la que se supone que la secretaria general, alcaldesa de San Bartolomé, diputada y portavoz del Partido Socialista hable de los problemas de Lanzarote y de las soluciones que como proyectos políticos proponen. Digo esto porque, mire, yo no sé si irá a misa, desde luego conmigo no, porque yo no voy. No sé si ella lo hace, pero si va, debería confesarse porque cometió muchos pecados, sobre todo en esa entrevista. Para empezar, no es verdad que haya alcaldes en la isla en sus circunstancias. No es verdad. Cierto es que Osvaldo se presenta ahora a ser diputado y también Marciano Acuña lo es, pero ninguno de los dos es ni secretario general de su partido en la isla, ni portavoz de su formación política en el archipiélago. Ninguno de los dos. Es las dos cosas, ella es las cuatro. Y esa es la gran diferencia. Decía que, hombre, a misa conmigo desde luego no, pero se debía confesar por eso y por muchas cosas más que dijo, que no sé si usted me va a preguntar, pero que a mí Yo me voy a gustaría... preguntar alguna cosa más, pero para abrir... También Sí. en esas declaraciones y puestos ya a ver si aquí esto también tiene que confesarse o no. Yo le hice a ella la pregunta de si pactaría, en ese momento se había dado a conocer la creación de una nueva plataforma política donde concurrían UPI, PIL y la agrupación socialista por Lanzarote. Le preguntaba a ella si ella pactaría con esa organización en caso de necesitarla, pues para arrancarlo a usted de la presidencia o para tomar ella posesión, aunque, bueno, tomar posesión no, crear un gobierno por el Cabildo es elección directa. Y en este caso lo que le pregunto, ella en ningún momento negó esa posibilidad, aunque sí intentó decir como que esa plataforma era algo que venía orientado por usted o por Coalición Canaria, porque... o por lo menos que veía con buenos ojos Coalición Canaria, ¿no? Bien, le voy a dar la respuesta, usted me va a permitir, larga que va a ser corta, Jorge, no se asuste. No, es que tengo muchas preguntas. Bien, vamos a ver, yo he dicho de esa plataforma, ojalá Coalición Canaria estuviese, no digo detrás, sino delante, y lo intentamos, al menos con el PIL y con UPI, también para el Cabildo de Lanzarote, porque teníamos mucho interés. Esto no fue posible. Es verdad que es una alianza en la que está, por un lado, el PIL. Nosotros tenemos un pacto en vigor con el PIL. Esto hay que recordarlo. En el Cabildo no se ha roto el pacto con el PIL. Eso le tenía yo que preguntar. La otra, no se ha roto. Lo que pasa es que hay un consejero que se ha transfugado de su organización política. De facto se ha roto. Con el PIL no. Bueno, Con el PIL no se ha roto. usted Lo que ahora pasa mismo... es que su consejero se ha transfugado. El pacto con el grupo político PIL en el Cabildo sigue en vigor. La otra es una formación de ámbito nacionalista, UPI, con la que al menos se han dignado a sentarse con nosotros. Creo que son más cosas las que nos unen que las que nos separan para un pacto al Parlamento. Ya veremos cómo termina esto, pero no me genera inquietud añadida por esto. Quiero decir añadida a las muchas que ya tengo, ¿no? A toda esa confluencia de izquierda. Ojalá hubiesen venido con Coalición Canaria. Y después está la respuesta lógica y digna, como yo digo, al malestar del socialismo conejero con su nueva dirección, que es la Asociación Socialista por Lanzarote. Creo que con cualquiera de ellos tendría al menos la oportunidad de dialogar. Porque la estrategia de la oposición y del PSOE es... Miren, como dos no dialogan, si uno no quiere, nosotros nos negamos a hablar con Pedro Saginés. Y a partir de ahora le negamos la mayor y resulta que el que no tiene capacidad de diálogo es él. Yo llevo, porque decía Loli que... De hecho lo dijo, ¿eh? De hecho lo dijo en la entrevista, Sí. que usted se peleaba con todo el mundo. Y con que el se habían PIL, ido todos. Se habían ido todos. El sí. PIL, el PP. Mentiras. Otra confesión más que tiene que hacer cuando vaya a misa. Ni el PP se fue, que fue cesado en su día, seguramente en mala hora, porque lo que hicimos fue pactar con el Partido Socialista, que finalmente se marchó. Pero esto lo dejo para el final para responder a la pregunta si pactaría con Loli Corujo. Ni se marchó el PP, que fue cesado, ni se ha marchado el PIL, como acabo de explicar. Quien se ha marchado es su consejero. Quien se marchó fue el PSOE. Mire, yo llevo 9 años y nunca me ha sido fácil
Mi primera presidencia fue un gobierno cuatripartito. Es toda una gran mentira. Quienes han gobernado conmigo lo saben todos los consejeros del Partido Socialista. Lo saben hoy los del PP, es verdad que tengo un carácter y una impronta, a veces me pierde el exceso de vehemencia por la convicción que uno tiene en lo que está haciendo, lo he dicho muchas veces, pero soy muy respetuoso con los socios de gobierno. ¿Usted cree que de otro modo? Yo habría aguantado 9 años y pico largos ya en la presidencia, todos en pactos, el que menos tripartito. Esto no habría sido y con las posible ganas que le tiene alguno, don si Pedro. fuese efectivamente todo eso verdad. Mire, nosotros gobernamos o pactamos, insisto, con aquel PIL, el Partido Socialista, que gobernó con aquel otro PIL, el que hoy está a punto de ser juzgado por financiación ilegal, no el de esta dirección, en la presidencia del Cabildo, sosteniéndose precisamente en aquel grupo político. Lo digo porque también habló Loli Corujo, y con esto termino, que yo, que soy el que manda en Coalición Canaria, lo dijo, ¿no? Planteé una estrategia de Era presentar una moción de censura. censurar en San Bartolomé, fue lo que dijo. Pero bendito sea Dios. La inestabilidad política es el santo y seña del Partido Socialista. ¿Cómo es posible que yo diseñe una estrategia, mandando como mando, para censurarla en San Bartolomé? Y la realidad es que quien abandonó el gobierno fue el PSOE, con excusas peregrinas, y la realidad es que Coalición Canaria es el que sigue gobernando en San Bartolomé. Y yo soy el que mando, pues menudo estrategia y menudo control de mi partido tengo. Es realmente absurdo, absurdo. Ella sí se marchó del Cabildo pretendiendo generar inestabilidad en todas las instituciones porque tenía un pacto con Ciudadanos y con la oposición en Arrecife, que son tan culpables o más de la caótica situación que vive esta capital. Por lo tanto, otro perro. Eso se lo dijimos nosotros aquí y ella reconoció que efectivamente que cuando ella se fue, evidentemente tenía las manos libres para presentar una moción de No ha censura. dicho si va a pactar con doña Loli o no. Estamos Bueno, es verdad que iba a ir con esto A mí ya se me había hasta olvidado. al final. Miren, si nosotros pactamos con organizaciones políticas, pero detrás de organizaciones políticas están personas. Desde luego no será Pedro Sanginés quien diga con Loli Corujo no se va a pactar. Tendrá que ser Coalición Canaria y se diga si se pacta o no con el Partido Socialista. Yo dudo mucho que ni Midalia Machín ahora ni don David de la Hoz antes se fíen de quien ha demostrado a lo largo de todos estos años que no está a la altura de un partido con la implantación que tiene el Partido Socialista en la isla y que yo creo la va a llevar por debajo del suelo electoral al que ya la llevó Carlos Espino, entre otras cosas porque está detrás de ella en todo este proceso y ya nos ha engañado tantas veces, ha sido tan poco seria, marchándose del gobierno, ustedes lo recordarán, porque había una sentencia con la Cueva de los Verdes, después se incorporó, se olvidó de la sentencia de la Cueva de los Verdes, pero se olvidó por completo, aprobó presupuestos en el Cabildo, se marchó despidiéndose por WhatsApp 5 minutos antes. Es decir, desde luego, si en mis manos está, yo no gobernaré con doña Loli Corujo, pero yo no digo de esta agua no beberé porque es la organización política la que decide. Me da la impresión de que a la organización Loli Corujo le inspira la misma confianza que a mí. Otra cosa es el Partido Socialista, ¿no? ¿Usted está anunciando que va a obtener peores resultados? ¿Es un que tiene datos o es en este caso, una previsión que tiene usted? Bueno, nosotros tenemos datos que desde luego mejor no están. Y el caminar de la perrita no apunta a que se vaya a echar a correr. Lo digo porque, como dije antes, la Asociación Socialista por Lanzarote es la respuesta digna y lógica a un profundo malestar del socialismo lanzaroteño y no sé en qué municipio van a crecer. En la capital, ¿usted qué van a crecer? Dígame algún otro municipio donde tenga expectativas de grandes crecimientos del Partido Socialista. No, el Partido Socialista siempre tuvo un suelo electoral muy alto que solo lo bajó Carlos Espino y yo creo que Loli Corujo va a batir ese récord. Don Pedro, ahora que no nos está viendo nadie, usted en el fondo, si se ve a Loli Corujo no se saluda. Mire, yo no sé cuántas veces la habré nombrado ya, no quiero nombrarla la última vez. Más veces. ¿Pero que tengo esa curiosidad? A mí lo que sí me gustaría, insisto, que por ser el primer programa, de acuerdo, le dediquemos un tiempo a mi principal adversaria, todo lo apunta como candidata, y hablemos de proyectos. Por supuesto, la saludo y hasta le doy 2 besos. Hombre, no con esa sonrisa perenne que ella siempre tiene, porque no
voy saludando a las farolas con esa genuflexión. Pero es también su carácter, ¿no? Cada uno tiene su sí, carácter. por supuesto que la saludo, faltaría más, ¿no? Bueno, ¿cómo afrontan lo que les queda de mandato o en minoría? Aunque ya estaban en minoría, porque para tener a un consejero que les vota todo lo contrario de lo que ustedes proponen en el grupo de gobierno, pues mejor que lo tengan en la oposición. ¿Cómo lo afrontan? ¿Qué van a hacer? ¿Van a aprobar presupuestos? ¿Van a dar el empujón final al plan insular? ¿O qué va a pasar? Bueno, pues lo afrontamos desde las prerrogativas que nos confiere la Ley de Grandes Ciudades, que coloca casi todas las competencias, salvo los presupuestos, o el plan insular en el Consejo de Gobierno, a diferencia de como ocurre en otras administraciones. Lo digo porque también dijo la candidata en esta mesa, poco más o menos, que mi situación de minoría me obligaba a marcharme. ¿Usted sabe cuál es la gran diferencia entre el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife? Hay varias, una ya se la acabo de decir. Allí no están las competencias en el Consejo de Gobierno, están en el Pleno, a diferencia en el Cabildo. La diferencia es que el Cabildo tiene una minoría a la que solo le falta un consejero, uno. Ahora, durante todo este tiempo lo ha tenido, o casi. Para la mayoría. Y si está en minoría es por culpa de que uno de los miembros del pacto se ha transfugado. A diferencia de lo que ocurre en el Ayuntamiento de Arrecife, donde está en una exigua minoría y soportada en 2 tránsfugas declarados. Lo mismo que en San Bartolomé, que también gobierna la alcaldesa con un tránsfugo del PIL en este caso, lo mismo que la pasa al de Arrecife. Por cierto, que el doctor Sosa no es tránsfuga, entre otras cosas porque el partido no ha acreditado, no ha documentado su expulsión como sí lo hizo el PIL de don Manuel Cabrera. No ha enviado todavía. Otra confesión que tiene que hacer la señora cuando vaya a misa. Por lo tanto, vamos a sacar adelante, Carlos, pues lo que el Consejo de Gobierno nos permita y lo que el Pleno, en aquellas escasas competencias que tiene, también permita. Ojalá, hay altura de miras. Mire, usted sabe que aprobé yo, esto es bueno recordarlo, cuando hablan de la falta de capacidad de diálogo. Yo era portavoz y liberado en la oposición cuando perdimos las elecciones y Manuela Darma, después de 6 meses en minoría, con 6 consejeros solos, se quedó sola, no como nosotros con 11. Este que les habla elaboró un presupuesto de ayudas, de subvenciones a ONG, colectivos, todas las ONG de la isla. Lo elaboré desde la oposición y se lo llevé a doña Manuela. Tome, lleve usted esto a pleno, que la oposición se lo va a aprobar. Y así fue, eso fue antes de ser presidente. Después la censuramos porque no consiguió la mayoría. Eso hoy sería impensable. Ojalá encontremos esa sensibilidad que yo demostré, aquella forma de hacer oposición constructiva, cuando estuve en la oposición antes de asumir la presidencia y podamos aprobar al menos los presupuestos. El planeamiento lo veo más complicado porque ya ha visto usted que a pesar de que les he ofrecido, miren, ustedes dicen que el Cabildo, que el gobierno quiere dejar a sus acólitos como miembros del órgano ambiental. Pues para desmentir la mayor y colocar la responsabilidad por completo en la oposición, que cualquiera de los grupos de la oposición me traiga a los 5 miembros del órgano ambiental. Y adquiero el compromiso público de aprobarlo. Como esto no va a ser así, es la prueba palmaria de que solo buscan el bloqueo. O sea, ¿qué más diálogo cabe? Mire, no hace falta ni que usted lo consensúe conmigo. Tráigalo usted, que yo se lo voy a aprobar. Desde ese punto de vista, los pies o los pantalones en el tobillo, quiero decir, desde el punto de vista del diálogo y del esfuerzo de consenso. Es que más no se puede. Ni tampoco se puede ser más hipócrita. Y no se va a aprobar. Hablando. Y no se va a aprobar. ¿Usted cree que de lo que falta? Bueno, yo lo he intentado primero aprobar el reglamento en 3 ocasiones. Ni siquiera esto se puede porque quienes lo aprobaron, porque lo aprobaron ellos también ese reglamento. Lo que pasa es que luego, traicionando el espíritu de aquel consenso al que accedí como presidente, ahora quieren más y quieren que sea 3/4. Miren, pero si sea 2/3, sea 3/4, nosotros creemos que es un porcentaje razonable. No lo vamos a proponer el gobierno, propónganlo ustedes. Y lo aprobamos no por el 3/4, 2/3, sino por el 100%. Manolo. Pero lo que está claro es que precisamente por meterse en esa dinámica, al final no hay órgano medioambiental. O sea, entonces, ¿en qué quedamos? Se ha ido en el sentido que quería la oposición para llegar a dejarlo usted en un punto sin salida, porque se pudo haber aprobado en el Consejo de Gobierno y haber tenido un órgano medioambiental, aunque fuera criticado por la oposición. Sí, no, pero vamos a ver.
el reglamento sí lo tiene que aprobar el Pleno. Es la composición de los miembros lo que debía proponer el Consejo de Gobierno. Ocurre que hacen falta 2/3 para aprobar el reglamento. Perdón, los miembros del órgano de gobierno. En cualquier caso, don Manuel, usted lo ha dicho. O sea, la oposición coloca en un callejón sin salida esta situación sencillamente porque no se dignan a ser ellos quienes lo propongan. ¿El gobierno qué puede hacer? No puede hacer nada. Bueno. No puede hacer nada. Bueno, una de las cosas más de que, en fin, que mucha gente no entiende y para todo el mundo este es un lío que nadie entiende muy bien. Lo cierto es que es un órgano que es fundamental, que cuando se crea la ley del suelo era necesario que contar ya con él y que esto iba a facilitar. Lo decía ayer Gladys Acuña, por ejemplo, que tiene un problema del saneamiento en en el Golfo, y precisamente por no tener ese órgano ambiental aprobado, pues va a tener problemas teniendo ya la financiación para poder ejecutar, que es una obra fundamental, y cuando está defendiendo el medio ambiente, pues parece que los partidos no se dan cuenta, mucho chuchú, pero después... Lo expliqué mal, pues veo que don Manuel se ha quedado con duda. El reglamento, para aprobar el reglamento, basta una mayoría simple, ¿vale? Que no la tuvimos, o absoluta, perdón, fue a lo que accedimos, mayoría absoluta. Mitad más uno. Claro, no lo hemos podido aprobar porque don Manuel Cabrera, después de haberlo aprobado, lo mismo que los demás, que fueron quienes los propusieron, porque bastaba con mayoría simple, pues se ha negado. Lo que pasa es que el reglamento habla de que para nombrar a los miembros del órgano de gobierno, que esto es lo que pudo haber sido en el Consejo de Gobierno, en lugar de una mayoría simple fuese absoluta. Y ahora quieren que sean 2/3. Y yo lo que les digo es que 2/3 no, que el 100% si quieren, pero no puesto en el reglamento, sino que lo elijan ellos, que los propongan ellos, y entonces no seremos ni absoluta ni 2/3, sino todos, porque estamos dispuestos a aprobar cualquier órgano de gobierno. Pero nos parece un despropósito acceder, porque además, si mañana les decimos que sí, que 2/3, luego buscarán otra excusa, pero bueno. dificultad añadida, y si la excusa es que lo queremos hacer con la mayoría absoluta o simple para nombrar a los que nosotros queremos, se les desmonta diciéndolos, propónganlos ustedes y lo aprobamos nosotros. Bueno, la verdad es que con el tema del planeamiento es un tema muy complejo, la gente pues se pierde, pero en cualquier caso, la noticia es que ahora mismo Lanzarote no tiene órgano ambiental y esto, pues me imagino que la oposición se lo endosa en el casillero de lo negativo de su gestión en el Cabildo de Lanzarote. Pero yo me gustaría dar un salto cualitativo en este caso. No sé si usted contestó bien a la pregunta, pero por si acaso, por matizar, usted ha dicho que finalmente se sabe si Gladys Acuña va con Coalición Canaria en la lista del Parlamento. No, que yo sepa, esto es algo que no se sabe, eso está delegado en Migdalia Machín y yo sé que están en conversaciones, pero no tengo ninguna confirmación ni desmentido. Gladys decía aquí, en donde está usted el viernes, que ella, que en fin, que está igual lo que usted está diciendo, que está en negociaciones, pero lo que era evidente es que ya por Nueva Canaria no iba a ir, eso sí que lo dejó claro, ahora se verá, pero dijo una matización importante, que a lo mejor va con Coalición Canaria, siempre y cuando vaya como independiente, ¿eso es posible? Sí, eso no solamente es posible, sino está en la oferta, como ella explicó, como también le explicó algo que usted no quiso entender, perdóneme que se lo hace. Y es que usted le preguntó en varias ocasiones, bueno, primero le preguntó que cómo calificaría a Pedro Sáenz, le dijo que ella aquí no estaba para calificar a nadie, sino para entenderse en todo caso. Y se puede usted entender, se lo explicó 2 veces. Pero no digo que sí, ¿eh? Sí, si usted lee, ya no digo entre líneas, sino letra gruesa, lo que le dijo fue ese, mire, fíjese si puedo entenderme, que 2 temas enquistados durante décadas, fui capaz de entenderme para ello con Pedro Sáenz. Uno fue el puerto de Playa Blanca, a pesar de que allá la coalición votó en contra, sí. Se lo dijo, como le habló del plan general de los años 70, es lo que le quiso decir, hombre, ella todavía no sabe si se va a presentar como candidata al Cabildo, también lo dijo, ¿no? Porque esa es una coalición que tal vez lo haga. No va a alabarme, sí, no va a explicitarlo de manera más clara, pero cuando usted le repreguntó, le dijo, pero si se lo acabo de decir, Jorge, le quiso decir, le acabo de decir que me entendí con... Sí, pero no me quiso dar el titular, ¿eh? No me quiso dar el titular. Porque es adversaria política. Ya, porque va a ser candidata en este caso de Lanzarote sí, Avanza sí. En el Cabildo de Lanzarote, por lo tanto adversaria suya. De todas formas, lo que sí es verdad es que esa plataforma es posiblemente uno de los pocos partidos
que pueda estar abierto, en caso de tener representación, a negociar con unos o con otros, porque no tiene esos conflictos que puede tener usted con el resto del partido de la izquierda, que parece que no quieren Bueno, verlo. ¿qué izquierda? Porque en esa plataforma coloca usted a Ciudadanos, ¿verdad? No, En la plataforma de izquierda, digo. no, sí, aquí en Lanzarote sí, le iba a decir con todos los que están en la oposición actualmente. Es que es otra cuestión, en fin, incomprensible, ¿no? Lo de Ciudadanos, pero en fin, vamos a sentarnos en el resto de la entrevista. Lo digo porque es una plataforma, todos contra Pedro Sánchez, en la que siempre ha estado Ciudadanos, que parece que, no sé en España, pero en Lanzarote está dispuesta a pactar con Podemos, ¿no? Para alcanzar ese objetivo, ¿no? En Lanzarote, siempre y cuando sea para echar usted, sí. Sí, bueno, y ya para el próximo mandato, ¿cuál es? Parece que el Cabildo tiene la intención de sacar a Arrecife a flote. Sí, mire, esta es otra cuestión. Decía doña Loli, Que, por cierto, ahí creo tiene que una pregunta. a pesar de todas las veces no me habré quedado ni en un mínimo porcentaje, ¿no? de nombramiento, pero Sí, pero, entiéndase pero va a conseguirlo, don Sí, Pedro. sí, llevo media docena. Ya va a conseguirlo. Eh, Pero, don Pedro, pero es que ella decía, y antes que se me vaya, por la pregunta que dice aquí Carlos Insa, una de las acusaciones que le ha hecho desde el PSOE, pero sobre todo Dolores Corujo, es que Arrecife, que el Cabildo ha abandonado completamente al Ayuntamiento de Arrecife en inversiones. ¿no? Ahí es a donde iba y Ah. entiéndase, aunque a mí también se me haga el montaje, que yo al menos estoy hablando en defensa propia, ¿no? Y ahora por lo menos podemos hablar de proyectos, que eso es lo que a mí me interesa. Efectivamente, hombre, es que esto es de juzgado de guardia. Ahora va a resultar, y ahí estuvo muy agudo don Manuel García Denis, sobre todo con lo de la exigencia de abandono, de necesidad de abandonar el gobierno en minoría en el Cabildo, que no se aplica en el Ayuntamiento de Arrecife. Hay que tener muy poca seriedad, vamos a dejarlo así por no utilizar palabras gruesas políticas, para acusar al gobierno y al Cabildo del mal gobierno de Arrecife. El mal gobierno de Arrecife, como su nombre indica, solo puede ser responsabilidad del mal gobierno de Arrecife. ¿Cómo se puede decir que el gobierno y el Cabildo maltratamos al Ayuntamiento de Arrecife después de que hayan tenido que devolver, bueno, del gobierno lo más importante, los 3 millones de euros que había para, y vuelve a verlos este año otra vez, para vivienda, porque han sido incapaces siquiera de disponer suelo. Después de que el gobierno habilitase 3 millones de euros para el proyecto Arrecife, capital de la Reserva de la Biosfera, con el que vamos a adquirir muy pronto, porque eso lo administra el Cabildo, el solar, uno de los más grandes de la ciudad, del Molino de Cabo Pedro, para hacer allí un gran parque urbano, un pulmón verde. Después que hayan tenido que devolver 2 años consecutivos las partidas de los planes de cooperación municipal. Mire, le voy a dejar esto, que son las de este año. Mire usted los 7 ayuntamientos, ¿quién es el que más dinero tiene? 3.200.000 euros de Arrecife. ¿Y cuál es el único? Que ni siquiera lo ha solicitado. Solo Arrecife, 2,5 millones de euros el año pasado, 3.200.000 euros este año, para acera, para parques infantiles, para farolas, para zonas comerciales, etc. 9 proyectos. Y no se Los puede del hacer. 2017 nos dijeron para qué lo querían, no pudieron utilizarlos. Como no pudieron utilizar $500 000 de euros para proyectos de empleo, esperemos que este año sí. Mire, estos son los proyectos de empleo Del año del pasado. Cabildo de Lanzarote. Del año Estos son los de este año. El año pasado, el 2018 no los pudieron emplear, el 17 los tuvieron que devolver. Ahora estamos perdón, los del 17 los tuvieron que devolver. Estos son los del 18, los del 19, a ver si somos capaces para el presupuesto. Es el que más, con diferencia por población, casi $500 000 de euros. Al Ayuntamiento de Arrecife, usted lo puede comprobar. Esperemos que en esta ocasión, 492 porque le hemos dado una prórroga a todos y a ellos también los puedan gastar. Pero, hombre, hay que tener muy poca honestidad política para culpar. Pero si todo el mundo sabe que el Cabildo sale al auxilio del Ayuntamiento de Arrecife un día sí y otro también, lo que se pretende es eclipsar. ¿Habla usted su digital, Lancelot, o cualquier otro? Todos los días el Cabildo, con retraso, es verdad, pero a día de hoy, todos los días el Cabildo saca al menos una decena de notas de prensa, la mitad de ellas son de proyectos de inversión, y algunos en la ciudad de Arrecife. Yo Las le he que hecho nos la dejan, consejería- las que podemos, como las viviendas de Valterra, Titeroy, subvenciones de vuelta. Es decir, no hemos hecho sino volcarnos con Arrecife, el pabellón de Titeroy que no hemos podido
materializarlo. Y ahora, ¿cuántos proyectos estamos haciendo? El islote de la Fermina, medio siglo, ¿quién lo está haciendo? El Cabildo de Lanzarote, el parque urbano de Nao, las salinas de Nao que estamos a punto de comprarla, ¿quién las está haciendo? ¿Cómo se puede acusar a este Cabildo de maltratar a la ciudad, a una ciudad de Arrecife que devuelve todos los días ayudas y subvenciones al gobierno y al Cabildo? Y lo poco que se hace es lo que el Cabildo materializa de manera directa en la ciudad de Arrecife. Es tremendo, yo no sé cómo se puede tener tanta capacidad para naturalizar la idiotez ajena, porque hay que ser muy idiota para creerse estos argumentos. Don Pedro, yo creo que eso lo revela la propia. Don Pedro, no tenemos que ir. Yo lo veo a usted muy convencido, y espero que sea, porque ya estamos fuera de tiempo, lo veo muy convencido, don Pedro, de que usted va a ganar las elecciones, e incluso que va a gobernar, pero ¿cómo? Dígame la fórmula, don Pedro, porque yo no sé con quién va a gobernar usted. Mire, no lo he sabido nunca. Yo no estoy convencido. Yo lo que estoy convencido es de que hemos hecho méritos suficientes para revalidar esa responsabilidad y ahora no toca el meeting, porque todo el mundo sabe cuál es nuestro libro y sobre todo que tenemos proyectos de futuro para el Lanzarote y para Arrecife. Ahí están. Espero que algún día usted me permita, los habrá, ¿no? Programas dedicados exclusivamente a que contemos el proyecto. ¿Y cómo? Pues mire, las 2 veces que he tomado posesión después de ganar las elecciones con Coalición Canaria, porque la primera fue una moción de censura, las hice en minoría. 2 hechos inéditos también en la política insular. Don Manuel no daba un duro por aquellas minorías, especialmente en el último episodio, y es normal, yo tampoco lo habría dado si fuese don Manuel. Pero aquí estamos, 9 años después, y no ha sido fácil, no ha sido sencillo. Hombre, algo bien habremos hecho cuando hemos tenido la confianza de los ciudadanos, y algo de capacidad de diálogo también tendremos cuando, como insisto, todos los pactos han sido complicados, tripartitos, cuatripartitos. Ahora, 2 no se entienden si uno no quiere, es verdad. ¿Que algún día esto tocará su fin? Pues seguro que también, pero me da que no va a ser en mayo de 2019. Pues don Pedro, muchas gracias, nos tenemos que ir corriendo porque ya me están diciendo que están los informativos. Carlos, muchas gracias. Manuel, muchas gracias. Y yo solo una cosa, me están diciendo que están intentando descalificar a María del Río, que es la parlamentaria de Podemos y que va a presentarse también en esta elección, encabezar la lista de Podemos, para tratando de alguna manera de perjudicarle, diciendo que mantiene una amistad conmigo. María del Río la conozco desde que llegó a la isla de Lanzarote y ciertamente me reconozco amigo de ella. En este caso la veo muy poco, hablo muy poco con ella, pero si lo que tratan es de perjudicar a María del Río, decirles una cosa: yo soy amigo de todo el mundo, de los que quieren ser amigos míos. Y en cualquier caso, con María del Río tengo muchas diferencias ideológicas. ¿Saben el único que coincido con María del Río? Que es una buena persona. Y yo solo pongo una condición para tener amigos, que es que sean buenas personas. Buenas tardes, mañana volvemos.